Bendice a todos aquellos que van a estar escuchando esta palabra, Señor, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Bendice a todos los que estamos aquí, Padre, y bendice también a todos los que nos están escuchando en las redes sociales, Señor. Reprendemos, atamos, echamos fuera, Señor, toda artimaña del enemigo que quiera penetrarse a través de las redes sociales, a través de este lugar, en el nombre de Jesús. Lo cubrimos con tu sangre y declaramos que el Espíritu Santo, Señor, es el dueño y Señor de esta casa, de nuestra casa, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué el tema en la rueda del alfarero? Bueno, primero déjeme hablarle un poquito sobre la vida del profeta Jeremías. Este profeta fue el mismo que escribió también el libro de Lamentaciones, pero en realidad muchísima de la gente lo conoce como un profeta llorón, pero la asignación de este profeta Jeremías era un cargo bastante pesado. La asignación y el llamamiento que Dios le dio a este profeta fue bastante grande, y hay uno de los versículos que se conoce bastante y es en Jeremías 1:5, que dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Pero también el Señor le dijo de que tenía que llevar la palabra donde Él lo iba a enviar. Pero también le dijo el Señor que si no decía lo que Dios decía, lo iba a quebrantar ante las personas, ante donde Él estuviera. Porque Él tenía que profetizar en ese entonces a todo un pueblo, a toda una nación. Tenía que profetizar, llevar palabra del Señor a personas importantes, a reyes, y todos, todo el pueblo, todo el que llevaba la palabra se molestaban, se enojaban. E incluso cuando él soltaba la palabra de Dios, era tan fuerte la palabra que él daba que caía preso, lo metían en cisternas. La verdad es que por causa de palabra que él no daba, por causa de él llevar la palabra del Señor, porque no era palabra de él, no era cosa de él, era todo lo que Dios lo mandaba hacer. Por causa de lo que él hacía por parte de Dios, él sufría mucho, él padecía mucho. Y esta mañana, el proceso que él llevaba, cuando llevaba la palabra, era bien fuerte. A un momento que él en la palabra dice, la Biblia dice que él maldijo el día que él nació. Maldijo hasta incluso cuando él estaba en el vientre de su mamá. La Biblia dice que también maldijo a la persona que le llevó la noticia al papá y le dijo que era niño. Y él decía de que él deseaba que el vientre de su mamá fuera como el ataúd, la sepultura de él. Me llama la atención porque cuando él estaba diciendo eso es porque él quería dejar el llamado, él quería dejar de profetizar, él quería dejar de ir ante el pueblo, ante los reyes, ante todas estas personas que él estaba profetizando, y muchos de ellos le decían, no tomaban la palabra, no querían hacer caso, porque Dios estaba trayendo destrucción. La asignación de él era llevar la palabra, y esta palabra iba a destruir, iba a derribar, iba a ocasionar
ocasionar muchas cosas. Por eso es de que él se entristecía y él llegó a ese momento donde maldijo el día en que él nació. Él maldijo muchas cosas porque él quería dejar el llamado. Él quería dejar de ser profeta. Él quería dejar de llevar la palabra del Señor al pueblo porque no hacían caso. Y no sé si usted se familiariza con eso. Porque muchas veces, bueno, Dios hasta el día de ahora no deja de hablar y ni va a dejar de hablar. Él tiene profetas. Él tiene personas que hablan con Él. Y Él tiene personas que están asignadas a llevar palabra al pueblo, a llevar palabra a la iglesia. No hay nada más triste cuando el Señor le da la palabra al profeta para ir y dársela a un pastor, dársela a un ministro, dárselo a un hermano o a una hermana. Pero muchas veces las personas no quieren recibir la palabra del Señor. Muchas veces las personas solamente quieren recibir bendición y cielos abiertos, y el Señor te da una casa, el Señor te da un carro, todo bueno. Pero cuando estamos haciendo lo malo ante el Señor y un hermano o alguien viene y nos dice, el Señor dice que tienes que ponerte a cuentas con Él y volver al camino. Y muchas veces las personas no toman la palabra del Señor. Y qué tristeza da al profeta cuando lleva la palabra al pueblo y no lo recibe. Muchísimas veces esta palabra es para alguien. Muchísimas veces la palabra que tú le has llevado al pastor, al ministro, al hermano te ha metido en cárceles, te ha metido en cisternas donde has estado solo y donde has querido dejar el llamado, donde has querido ya no decir lo que Dios le está hablando al pueblo. Pero yo declaro que aún en la cárcel que te han metido, en la cisterna que te han metido, la palabra dice que el Señor sigue hablándole a Jeremías cuando él estaba preso, cuando él estaba en la cisterna, en los momentos más oscuros, el Señor lo levantaba. El Señor era el que él mismo dice de que él quería dejarlo todo, pero no puede, porque él mismo, el Señor, lo traía nuevamente, porque dejar de escuchar al Señor hablar a nuestra vida, creo que sería lo más triste. Por eso no importa lo que esté sucediendo, lo que esté pasando, vuelve, escucha la palabra del Señor. El Señor te va a sacar de esa soledad, de donde te metieron, de donde los hermanos posiblemente se alejaron, se aislaron de ti, pero el Señor no deja de hablar, no deja de hablar a tu vida. Sigue escuchando su voz en el nombre de Jesús y levántate, porque lo que tú hablas, no lo hablas de parte tuya, lo hablas de parte de Jehová, de los ejércitos, el creador de cielo y tierra. Amén. En la rueda del alfarero dice, una de las cosas de esta cita bíblica, y muchos conocemos, y no voy a dar mucha referencia sobre los pasos que el alfarero tiene, porque esta palabra esta mañana es para muchas de las personas de que ya conocen el proceso, ya conocen el polvo, ya conocen el agua con la tierra mixteado, ya conocen cuando el alfarero está haciendo su vasija de barro, y muchos conocemos de que el alfarero es el maestro, que Jesucristo es el alfarero de nuestras vidas. Amén. Pero el tema de esta mañana es sobre la rueda del alfarero. Cuando ya pasamos todo ese proceso y estamos ya en la rueda.
cuando estamos siendo moldeados, cuando estamos siendo formados, incluso cuando ya nos formó el Señor, pero de repente, cuando Dios le dio la forma a la vasija, encontró una basura, encontró algo que no va con la vasija, y Él dice en el versículo, en el 18:3 dice: y he aquí que Él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Se destruyó la vasija, la deshizo y volvió a hacer otra. Pero lo que me llama la atención es de que el Señor, antes de darle esta palabra a Jeremías, una noche antes no se la dio la palabra, sino que lo dejó dormir, lo dejó descansar. Y la palabra se la dio hasta el siguiente día, donde Él le dice que se levante y que vaya a la casa del alfarero. Pero Jeremías no sabía de que una de las palabras más poderosas en la Biblia, y para nosotros hasta hoy en día, él no se imaginaba qué era lo que él iba a tener de experimento esa mañana, que qué era lo que el Señor iba a hacer con él en la casa del alfarero. Y imagínense, hasta el día de ahora todavía estamos escuchando que somos barro en manos del alfarero, y hasta el día de ahora es algo muchísimo hablado en la palabra. Mas Jeremías no se imaginaba que ese proceso iba a ser bien famoso, digámoslo así, que mucha gente iba a conocer de esta palabra y iba a ser una de las más habladas, porque es una de las más habladas todavía en nuestros tiempos, y será más hablada muchísimo más allá, porque el Señor sabe hasta cuándo y hasta dónde llega su palabra. Pero el punto número 1 que voy a dar esta mañana se llama dirección. Primero Dios le da dirección a Jeremías, porque le dijo que se levantara y fuera a casa del alfarero. Pero lo que me llama la atención es que él llega y está observando. No dice saludó al alfarero, no dice tuvieron una plática o estuvieron hablando sobre el desayuno, qué había comido esa mañana, qué era lo que él estaba. No habla la palabra de eso, solamente dice que él llega y está observando al alfarero. Y dice que no dice que él hablaba con el hombre mientras este alfarero trabajaba. El número 1 es que si tú no tienes dirección, si en tu vida no hay una dirección hacia donde el Señor te ha enviado, porque para estar pasando una prueba, para estar pasando lo que estás pasando, ya hubo una dirección. El Señor te dijo hacia dónde vas. Posiblemente no te recuerdas de la palabra, pero yo declaro en el nombre de Jesús que recuerdas ahora que para dónde vas y cuál es la dirección que el Señor te dio en esta mañana. Si es que estás pasando lo que estás pasando porque eres un predicador, porque eres un evangelista, porque eres un profeta, declaramos que si eres un maestro, lo que estás pasando tienes dirección para dónde vas y el Señor te lleva con dirección. Amén. El punto número 2 es
que Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo te voy a hablar. Cuando Jeremías recibe la dirección de ir hacia la casa del alfarero, también él recibe revelación, porque el Señor le dice, cuando tú llegues allí, yo te voy a hablar. O sea, no vas a ir a un lugar sin propósito, no vas a ir a un lugar sin tener revelación de Dios, porque a donde tú vas a ir, el Señor te va a dar la revelación. Porque cuando tú no recibes la revelación de lo que está pasando, es cuando te apartas de las manos del alfarero. Porque como tú no recibes la revelación de lo que está sucediendo en el momento que estás siendo procesado, hasta puedes apartarte, no solo tú, también a tus hijos, también a tu esposo, también a tu esposa, también a tu ministerio, también tu iglesia, también tu llamado. Esta palabra no solamente es para uno, sino que es para todos. Porque todos aquí tenemos una asignación, tenemos una dirección, tenemos una revelación de lo que el Espíritu Santo va a hacer en nuestras vidas. Amén. Pero cuando todo esto sucede y no tienes una revelación de lo que está sucediendo, un ejemplo, digamos que tu hijo está metido en la droga, pero como tú no tienes la dirección para dónde vas y la revelación hacia dónde él va, tú te desanimas, tú te entristeces, quitas la mirada del maestro, del alfarero, y te sumerges en depresión, te sumerges en la tristeza, te sumerges en el dolor. No sé si me estoy dando a entender. Cuando nosotros quitamos la mirada de la revelación, de la dirección, podemos caer y hacer caer hasta los que están a la par de nosotros. Porque por muy fuerte que sea la prueba que está uno pasando, tenemos que estar confiados de que Jesús está al control. Como le está diciendo a Jeremías, como Jeremías estaba viendo que él estaba haciendo la vasija, como Jeremías en ese momento, quiero hacer un énfasis, un enfoque en esto que le voy a decir ahorita. Dice que la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Pasó algo que de repente esa vasija se echó a perder, dice. Se perdió, estaba por perdido, estaba deforme, volvió a ser solamente tierra, agua. Ya no tenía forma de vasija, no tenía la forma que el maestro le estaba dando. Otra cosa que quiero que usted le ponga atención a este versículo es esto. Muchas veces, la palabra cuando se nos es revelada, porque cuando le preguntamos y le preguntamos al Señor, ¿qué vas a hablar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué le vas a hablar a tu pueblo? La palabra nos predica primero a nosotros los predicadores. Primero a nosotros que estamos predicando. Tenemos que vivirla para poder dar el ejemplo de que vivimos la palabra primero para dársela al pueblo. Amén. Tenemos que experimentar. Así es de que yo me imagino
de que en algún momento, que mientras Jeremías estaba observando al maestro, al alfarero, haciendo la vasija de barro, de repente, en el nombre de Jesús, yo declaro que él sintió que él era la vasija. No sé si me entiende. Él tuvo que experimentar, porque la visión y lo que él estaba experimentando, porque el Señor siempre le decía, ¿qué ves? El Señor cuando le daba una visión, él le decía, ¿qué ves? ¿Qué estás observando? Pero él le decía, le respondía al Señor y le decía qué era lo que él veía y que estaba observando. Amén. Por esa razón es que yo le puedo decir de que en algún momento en el proceso, él era el proceso. Él era el que estaba pasando, lo que estaba experimentando en ese momento, lo que el alfarero estaba haciendo. Porque el Señor tiene todo el poder para hacerlo y para que nosotros en nuestra prueba, lo que estamos experimentando, lo estamos viviendo. Porque yo como madre puedo experimentar qué le sucede a mis hijos, cuando mis hijos se enferman, cuando a mis hijos les sucede algo, cuando están llorando, cuando están sufriendo. Como madre puedo experimentar eso. Entonces, esta palabra también Jeremías la estaba experimentando. Y qué bueno es cuando somos procesados, cuando experimentamos y cuando vivimos la palabra. No le huya al proceso. No le huya al querer deshacerse de lo que vamos a experimentar, de lo que estamos experimentando y de lo que el Señor nos tiene viviendo. Amén. Bueno, por causa del tiempo vamos a ir más rápido. Y el punto número 3 se llama: regresa a la rueda del alfarero. ¿Por qué? Porque Pablo nos dice lo siguiente en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Qué le quiero decir? Que usted, sin el tesoro, sin la unción, es un simplemente barro. Somos simplemente tierra y agua, somos nada. Si Dios no pone unción y el poder de Él en su vida, en su barro, no vamos a poder pasar. No vamos a poder pasar de un proceso a otro, porque Él como alfarero nos quita lo que tiene que ser quitado, no lo que nosotros queremos, porque Él sabe lo que le conviene a usted y lo que me conviene a mí. Y sin la unción y el poder, no podemos adelantarnos. Por el tiempo no le puedo hablar de los pasos del alfarero, pero la palabra de este día es para aquellos que han parado el proceso y no han querido regresar a la rueda después de ya haber pasado muchos procesos. Le voy a decir qué es la rueda del alfarero. Dice: descripción: en la cerámica, una rueda de alfarero es una máquina utilizada en la conformación de artículos de cerámica redondos. La rueda también se puede usar durante el proceso de recortar el exceso de cuerpo de la vasija
y para aplicar decoraciones incisas o anillos de color. O sea, que la rueda también funciona para cuando después que ya el alfarero hizo su vasija, como en los tiempos antes, no tenían toda la tecnología, todo lo que ahora en día se hace. Pero el proceso en aquel entonces, para el alfarero, cuando terminaba de hacer su vasija, la ponía a solear afuera. Mientras la vasija estaba recibiendo el sol para secarse, había muchas veces que los animales pasaban y la vasija se ensuciaba. A la vasija se caía, el viento la botaba, la lluvia la botaba. O sea, tenía que regresar el alfarero la vasija a la rueda para que esta vasija fuera moldeada. Y si la vasija tenía basura, tenía que quitarle la basura. Pero el proceso no era fácil para el alfarero en aquel entonces. ¿Qué le quiero hablar con esto? Que muchas veces la vasija de barro se ensucia. ¿Y cómo se puede ensuciar? Con la envidia, con la depresión, con el suicidio, con las drogas, con el divorcio, con los problemas, con los pleitos. Pero hoy declaramos esta mañana de que el Señor nos revela qué sociedad tenemos y qué es lo que necesitamos ser cortado, ser limpiado, ser quitado y regresar a la vasija. Una de las cosas que el Señor pone mucho en mi corazón es esto: que el alfarero no es cualquier persona. Si usted ha confiado en cualquier persona que destruya su vida, que lleve su vida, déjeme decirle que está equivocado. Porque el único maestro, el único alfarero se llama Jesucristo. Y es el único que le va a mostrar cuál es el problema que tenemos y por qué hemos estado estancados y por qué no hemos seguido. Amén. Así es de que en el nombre de Jesús vamos a orar esta mañana. Levántese. Levántese, vamos a orar. Los que nos ven, cierren sus ojos y que Dios sea el alfarero de su vida. A ver, pidamos, cierren sus ojos. Y en este momento, cierren sus ojos. Diga: Señor, te pido perdón en esta mañana, porque he puesto mis ojos en el proceso, en la sociedad, en todo lo que estoy viviendo, y no he puesto mis ojos en ti. Esta mañana te pido perdón porque he puesto de maestro a otras personas que ni siquiera te conocen, ni siquiera saben quién eres tú. Pero esta mañana regreso a mis ojos, regreso a ti, mi Dios. Espíritu Santo, revélales qué es la sociedad, qué es lo que ellos están en este momento poniendo primero y no quieren regresar al proceso. Padre, revela la suciedad de cada uno que necesitas remover. Quita lo que ha de ser quitado, lo que a ti no te agrada, lo que a ti no te gusta. No es lo que a mí me gusta, es lo que a ti no te gusta, mi Dios. Y se va ahora en el nombre de Jesús. Padre, para cada persona que está aquí y los que están observando por medio de la internet, Señor,
Si sus hijos están en la droga, si sus hijos están emborrachándose, si sus hijos están deprimidos, si sus hijos están pensando en el suicidio, Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que hoy regresan a la rueda del alfarero. Regresamos ahora en el nombre de Jesús a esa rueda, Señor, a donde están tus manos, donde tus dos manos nos acarician, nos dan forma, en el nombre de Jesús. Padre, para cada matrimonio que está pensando en separación y en divorcio, ahora en el nombre de Jesús, lo regresamos a la rueda, Padre. Regresamos a la rueda al esposo, regresamos a la rueda a la esposa, regresamos a la rueda a la familia, en el nombre de Jesús. Padre, la iglesia, el ministerio que apartó la mirada de ti, del alfarero, del maestro, del único, del todopoderoso, Señor. Declaramos que ahora esos ministerios, esas iglesias y cada llamado que tienen nuestros hermanos ahora regresan a la rueda del alfarero en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que seremos pulidos, que seremos limpiados, que seremos, ahora tú nos vas a dar forma, Padre, nos darás color, nos darás vida, Padre, pero sobre todo declaramos el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor. Declaramos, Señor, que nuestras casas regresan a manos del Maestro, regresan a la rueda. Regresamos a la rueda, Señor, en el nombre de Jesús. Quebrántanos, Espíritu Santo, en esta mañana. Quebranta a cada uno de nosotros y quita de nosotros lo que a ti no te parece. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Solamente queremos levantar tu nombre. Queremos exaltar tu nombre. Señor, que esta palabra quede en nosotros. Padre, Espíritu Santo, ayúdanos a regresar a la rueda. Ayúdanos a regresar al proceso. A regresar a la rueda confiando en que tú tienes nuestras vidas en tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos, Señor, que esta mañana tú nos vas